El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, discutirá con representantes de Estados Unidos el proyecto de un plan de paz. Se trata de un documento marco general de 20 puntos, garantías de seguridad y bases para la reconstrucción posbélica. Además, según palabras de Zelensky, para mañana está prevista una reunión en formato de coalición de los interesados. El tema principal de la sesión es garantizar la seguridad futura de Ucrania y evitar la repetición de la agresión rusa. En la agenda está prevista una conversación con la parte estadounidense sobre el documento que detalla el proceso de recuperación y desarrollo económico de Ucrania tras la guerra. Paralelamente, estamos finalizando el trabajo sobre los 20 puntos del documento fundamental que puede definir los parámetros para el fin de la guerra. Y esperamos poder entregar el documento a Estados Unidos en un futuro próximo, después de nuestro trabajo conjunto con el equipo del presidente Trump y con los socios en Europa. La semana puede traer noticias para todos nosotros y para el fin del derramamiento de sangre. Partimos de la base de que no hay alternativa a la paz, y las cuestiones claves son cómo obligar a Rusia a detener los asesinatos y qué exactamente impedirá a Rusia una tercera invasión. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en Telegram. Mientras tanto, Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer ya mantuvieron una conversación telefónica con Donald Trump sobre la iniciativa de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. Así lo informó el portavoz del gobierno alemán, Stefan Cornelius. Los participantes en las negociaciones coincidieron en que ha llegado un momento crítico para los ucranianos y para la seguridad general de Europa. El trabajo intensivo para coordinar las posiciones sobre el plan de paz continuará en los próximos días, subrayaron en el gobierno alemán. Ucrania necesita garantías de seguridad fiables de sus socios, Estados Unidos y la OTAN, y todo lo que nos afecte a nosotros, los europeos, requiere de nuestro consentimiento. Los intereses de seguridad europeos deben ser protegidos, y eso nos corresponde decidir a nosotros. En este contexto, planeamos continuar las negociaciones de coordinación en los próximos días. Los últimos días han vuelto a subrayar que Ucrania está interesada en una solución negociada y se mantiene firmemente comprometida con ello. Rusia, por el contrario, continúa sus ataques contra la infraestructura civil, la población y el suministro energético con una crueldad incesante. Cualquier concesión territorial por parte de Ucrania que contradiga el derecho internacional será percibida por Rusia de una forma u otra como un éxito provisional y, en consecuencia, impulsará a Rusia a seguir avanzando, aumentando la militarización de su propio país. Así lo declaró Mikhail Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, en el canal de televisión Freedom. Según él, para encontrar un compromiso en el proyecto de plan de paz, ante todo es necesario detener el afán de Moscú de continuar con la agresión. Aquí no se trata de compromisos, aquí se trata de matices jurídicos que deben tenerse en cuenta. Una vez más, si hablamos de territorio, eso significa que habría que cambiar formalmente el derecho internacional, la estructura del derecho internacional. En segundo lugar, si hablamos de que es necesario congelar la guerra, entonces hay que entender con exactitud qué garantías de seguridad surgen en esta situación para Europa y para Ucrania en general. En tercer lugar, cuando decimos que la guerra, por ejemplo, está congelada y existen ciertas garantías de seguridad, surge la siguiente cuestión: la financiación de todo. Después de las reconstrucciones militares, las reconstrucciones de seguridad, las reconstrucciones de infraestructura y así sucesivamente. Es decir, ¿de dónde se va a sacar ese dinero y por qué en realidad Ucrania y otros países, los países de Europa, tendrían que buscar esos fondos y no financiarlos? Estas labores de reconstrucción deberían financiarse con el dinero de la Federación Rusa, con el dinero del agresor, porque, de nuevo, habría que modificar la comprensión de que por cualquier agresión, el agresor debe asumir la responsabilidad jurídica y financiera. Ya ni siquiera no hablo de la responsabilidad moral e histórica, pero sin embargo la responsabilidad jurídica y financiera debe asumirla y está obligado a hacerlo. De lo contrario, esto incentivará que obtenga beneficios al continuar con la expansión. El senador demócrata estadounidense Richard Blumenthal declaró que el presidente de EU, Donald Trump, debe cambiar a sus enviados. Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes fueron involucrados en el proyecto del plan de paz para Ucrania. Según su convicción, ellos actúan como negociadores en interés de Rusia y no como mediadores imparciales. El senador también está preocupado porque Trump está presionando a Ucrania para que firme rápidamente un acuerdo de paz sin garantías de seguridad.
Parece que Witkoff y Kushner tienen un sesgo en contra de Ucrania. Creo que Trump necesita nuevos enviados. Estos parecen estar del lado de Rusia en lugar de ser imparciales o negociadores objetivos. Y está profundamente preocupado porque parece que Trump está dejando a Ucrania a su suerte, obligándola a hacer concesiones territoriales que son injustas e irrazonables y privándola de la ayuda militar necesaria para defenderse de la masacre de Putin. Richard Blumenthal, senador de los Estados Unidos, miembro del Partido Demócrata, en un comentario para Suspilne. Moscú volvió a rechazar la propuesta de Kiev de establecer una tregua energética. El portavoz del dictador ruso, Peskov, declaró que el Kremlin supuestamente está trabajando por la paz en Ucrania y no por una tregua. Cabe recordar que anteriormente Volodymyr Zelensky propuso el cese mutuo de ataques a instalaciones energéticas, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, discutió con el líder chino Xi Jinping cómo hacer que Rusia acepte una moratoria sobre los ataques a la infraestructura energética ucraniana hasta el final del invierno. La Unión Europea está muy cerca de resolver la cuestión de financiar a Ucrania con los activos rusos congelados. Así lo informó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Según él, la cumbre de líderes de la UE podría prolongarse hasta que se tome una decisión final sobre el préstamo de reparaciones. La reunión, recordemos, está programada para los días 18 y 19 de diciembre. Costa subrayó que, si es necesario, las negociaciones sobre los activos rusos continuarán durante varios días, hasta que los líderes de la UE lleguen a un acuerdo. Los acontecimientos recientes subrayan la necesidad de que la UE actúe sin demora. En la reunión de octubre del Consejo Europeo, asumimos el compromiso de cubrir las necesidades financieras urgentes de Ucrania para los años 2026 a 2027, incluidas sus necesidades militares y de defensa. En nuestra próxima reunión debemos decidir cómo cumplir con este compromiso. Los acontecimientos recientes demuestran que Rusia y Bielorrusia han intensificado su campaña híbrida en Europa. Esto nos recuerda que debemos intensificar los esfuerzos en todas las áreas para garantizar nuestra capacidad de defensa. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, en una carta de invitación a los líderes de los Estados miembros de la UE. La comisaria de la UE para la ampliación ha llegado a Ucrania en una visita de 2 días. Según informa la Comisión Europea, Marta, la QoS discutirá la adhesión del país a la UE en una reunión informal de ministros de la Unión Europea. El jueves 11 de diciembre, en Leópolis, la comisaria europea se unirá al Consejo Informal de Asuntos Generales, donde se debatirá el progreso de las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la UE. Nada más llegar a Ucrania, la comisaria visitó una de las infraestructuras energéticas destruidas por un ataque ruso y aseguró que Europa ayudará a Ucrania a superar las consecuencias del terror del Kremlin. Hemos desarrollado un plan especial según el cual Ucrania será completamente independiente energéticamente y estará totalmente integrada en el sistema energético europeo para finales de 2027. Y entonces ya no habrá más chantajes ni más ataques. Y toda la población de Ucrania tendrá suficiente electricidad. En el puerto de Odessa fue arrestado un buque de la flota en la sombra de Rusia bajo bandera de uno de los países africanos. Así lo informó el Servicio de Seguridad de Ucrania. Anteriormente, el barco transportaba ilegalmente productos agrícolas ucranianos desde la Crimea temporalmente ocupada. El carguero controlado por la Federación Rusa fue descubierto cuando llegó al puerto de Odessa para exportar un lote de tubos de acero. Su propietario está bajo sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Para eludir las restricciones, el barco cambiaba regularmente de nombre, así lo informaron en el Servicio de Seguridad de Ucrania, refiriéndose precisamente a los beneficiarios de terceros países. Durante la detención del buque, a bordo se encontraban el capitán y 16 miembros de la tripulación. Todos ellos son ciudadanos de países de Oriente Medio. Además, Ucrania continúa combatiendo la flota en la sombra de la Federación Rusa con la ayuda de drones. El Servicio de Seguridad de Ucrania, junto con la Armada de Ucrania, atacaron en el Mar Negro con drones marítimos Sea Baby, el petrolero Dachau, bajo bandera de las Islas Comoras. El buque sufrió daños críticos en la zona de popa. Así lo informaron fuentes de Freedom en el Servicio de Seguridad de Ucrania.
Según datos preliminares, el petrolero, valorado en unos $30 millones, quedó fuera de servicio. Se dirigía hacia Novorossiysk con el transpondedor apagado. El buque forma parte de la flota en la sombra de la Federación Rusa y está bajo sanciones de la UE, Reino Unido, Canadá, Australia y Suiza. El SBU señala que esto ya es... En 2 semanas, otro petrolero sancionado ha quedado fuera de servicio gracias a los ataques de Sea Baby, lo que reduce significativamente los ingresos petroleros de la Federación Rusa. Funcionarios estadounidenses y europeos desmintieron la declaración del presidente Trump de que Rusia supuestamente tiene ventaja en el campo de batalla. Según informa el canal de televisión CNN, hasta ahora no hay nuevas evaluaciones por parte de Estados Unidos o Europa que indiquen cambios significativos en el frente. Y no hay indicios de que las fuerzas de ocupación rusas puedan ganar la guerra rápidamente. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde el comienzo del día 127 enfrentamientos en el frente, las tropas rusas atacan con mayor intensidad en la dirección de Pokrovsk, donde se concentran alrededor de 150.000 soldados rusos. Más detalles del frente a continuación. Los combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania destruyeron radares y una lanzadera del sistema de misiles antiaéreos S-300 de los rusos en la dirección de Zaporilla. La inteligencia ucraniana publicó el video de la operación de combate en su canal de Telegram. En el video se puede ver cómo fueron alcanzados 2 radares, drones enemigos y una lanzadera del sistema de misiles antiaéreos S-300. También hubo bajas entre el personal del ejército ruso y las fuerzas de operaciones especiales. En la región de Donetsk eliminaron a un grupo de sabotaje y reconocimiento ruso. Este grupo intentó infiltrarse en la retaguardia de los defensores ucranianos aprovechando las condiciones climáticas. Según informaron las fuerzas de operaciones especiales, los operadores del 8º Regimiento, durante la ejecución de una misión especial en una zona boscosa, tendieron una emboscada al grupo de reconocimiento y sabotaje ruso. Como resultado, todo el grupo enemigo, es decir, 5 militares, fue eliminado. La infiltración en pequeños grupos. 100 grupos de 2 o 3, máximo 5 personas que simplemente se dispersan como guisantes por el terreno y tratan de esconderse detrás de todo tipo de accidentes geográficos, desde un pequeño garaje tipo concha hasta grandes restos de edificaciones de varios pisos. Pozos de control, algunas construcciones en las minas, es decir, algunos edificios administrativos. Se esconden en instalaciones de servicio, pueden quedarse allí una semana, acumularse y luego seguir avanzando. Es decir, la táctica de infiltración funciona. Al mismo tiempo, en la dirección de Pokrovsk, los guardias fronterizos ucranianos frustraron el movimiento nocturno de la infantería del ejército de ocupación ruso. Los operadores de drones del destacamento fronterizo de Chernigov, que mantienen posiciones en este sector del frente, destruyeron con precisos ataques de drones FPV a todo un grupo de ocupantes rusos. Además, destruyeron un puesto de observación y varias posiciones de fuego del enemigo. En la dirección de Kostiantynivka, los ocupantes rusos también intentan avanzar hacia la ciudad. Según informa la 28ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el número de grupos de asalto del ejército ruso sigue aumentando, pero también crece la cantidad de soldados eliminados. Entre ellos, los rusos intentan ocultarse en la niebla. Sin embargo, los pilotos ucranianos, con la ayuda de drones FPV y bombarderos, hacen sus ajustes, frustrando los planes del enemigo. En la dirección de Limán, el ejército ruso atacó las posiciones de los defensores ucranianos en las zonas de los asentamientos de Novoyegorovka, Grekovka, Zarechnoe, Torskoe y en dirección a Alexandrovka y Drobishevo. En la dirección de Konstantinovka, el enemigo intentó penetrar la defensa ucraniana cerca de Pleshevka, Rusinovoyara y Yablonovka. Y en la dirección de Pokrovsk, los ocupantes rusos intentaron desplazar a las fuerzas de defensa de Ucrania en las zonas de los asentamientos de Nikonorovka, Kotlina, Udachnoe y en dirección a Krasny Liman, Mirnograd y Molodetsky. De este modo, la operación defensiva de la aglomeración Pokrovsko-Mirnograd continúa, según palabras del portavoz del Ejército Voluntario Ucraniano, Sergei Brachuk.
Hasta el día de hoy se ha logrado estabilizar la situación, a pesar de la presión que el ejército ruso ejerce precisamente en esta dirección. Allí se concentran prácticamente entre 150 y 160 mil efectivos del enemigo. Sin embargo, y esto lo confirmó el comandante en jefe Sirski ayer, la mitad de la ciudad hoy está controlada por las fuerzas de defensa de Ucrania. En consecuencia, esas maniobras que lograron nuestros combatientes, que se estabilizó el frente incluso saliendo de una situación difícil en la zona de Suky Yar y Lysivka, hoy se ha nivelado la línea del frente. Hoy es evidente que los rusos no han logrado cambiar nada de manera radical. A pesar de que hoy los enemigos están haciendo enormes esfuerzos para intentar avanzar tanto en el centro de la ciudad como, respectivamente, en las zonas norte de Pokrovsk. Sin embargo, no lograron hacerlo. Además, las unidades ucranianas repelieron un ataque mecanizado de los rusos contra Pokrovsk. Los ocupantes rusos intentaron nuevamente aprovechar las condiciones meteorológicas desfavorables y emplearon vehículos blindados y motorizados. Las columnas enemigas intentaron abrirse paso desde el sur hacia la parte norte de la ciudad, pero la unidad del 7º Cuerpo de Respuesta Rápida de las Fuerzas de Asalto Aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania actuó de manera organizada. Rechazaron el ataque y otras unidades ucranianas, incluida la artillería, infligieron daños al equipo y al personal enemigo. Según información preliminar, en el ataque participaron unidades de la 76ª División de Asalto Aerotransportada de Pskov de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Las fuerzas de defensa continúan atacando los sistemas de misiles antiaéreos de la Federación Rusa. Los operadores de drones de las fuerzas de sistemas no tripulados en la zona de responsabilidad de sus unidades destruyeron 2 sistemas autopropulsados de defensa aérea Tor M1, así como un nuevo sistema de defensa aérea Buk M3 del ejército ruso. La destrucción de estos sistemas es de gran importancia, ya que el ejército ruso experimenta una aguda escasez en la producción de sistemas de defensa antiaérea de alta tecnología y costosos para reponer sus pérdidas. Anteriormente, los combatientes de esta misma unidad destruyeron en 3 días 3 sistemas de defensa aérea rusos por un valor de casi $60 millones. Y en las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Ucrania eliminaron a 1.010 ocupantes rusos. De este modo, según datos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las pérdidas totales del ejército ruso desde el inicio de la guerra a gran escala superaron el 1.183.000 militares. Además, en la víspera, los defensores ucranianos destruyeron un tanque, un vehículo blindado de combate, 25 sistemas de artillería y 107 unidades de equipo automotor del enemigo. China está intensificando la cooperación con Rusia en el ámbito militar. En relación con esto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, encargó al Servicio de Inteligencia Exterior que supervise con mayor detenimiento las posibles amenazas. Según él, una parte de Rusia está de hecho bajo el control de China, que obtiene de allí los recursos necesarios. Además, Volodymyr Zelensky dio la orden de monitorear otros aspectos, en particular aquellos que afectan los intereses nacionales de Ucrania y de sus socios. La seguridad global no debe verse afectada por el hecho de que la agresión de Rusia no disminuye, subrayó el líder ucraniano. Polonia podría entregar a Ucrania aviones MiG-29 a cambio de acceso a tecnologías ucranianas de drones y misiles. Así lo declararon en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia. Según el mando, la cuestión se está discutiendo activamente, pero aún no se ha tomado una decisión final. El ministerio añadió que la transferencia de casas será un elemento de la política de apoyo a Ucrania y de garantía de la seguridad del flanco oriental de la OTAN. Alemania ha desplegado cazas Eurofighter en Malbork, Polonia. Esto forma parte de la misión de la OTAN para reforzar el flanco oriental frente a las violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia, informa Reuters. El traslado de equipos fue una respuesta a los recientes incidentes con drones y aviones rusos. Junto con los cazas, la Bundeswehr envió a Polonia a 1,5 centenar de militares, entre los que se encuentran, además de los pilotos, personal técnico, logistas y la policía militar. La presencia de la alianza en la zona de Kaliningrado se reforzará hasta marzo del próximo año.
Los cazas Eurofighter sirven como medio de disuasión, pero también como medio de protección activa contra amenazas. Sin embargo, en el futuro, sin duda utilizaremos una combinación de diferentes sistemas de armamento y medios de protección contra vehículos aéreos no tripulados. Esto también incluye sistemas terrestres que actualmente se están desarrollando y produciendo en países europeos. Desde la primera visita del secretario de Defensa de EU, Hexet, a Polonia, hemos mantenido una relación muy estrecha con las personas responsables de la política de defensa. Pero, ante todo, hemos establecido excelentes relaciones entre las Fuerzas Armadas. En cuanto a los estadounidenses, Polonia, tenemos la declaración del presidente Trump de que su número no se reducirá y proponemos a la parte estadounidense aumentar la presencia y la responsabilidad de las tropas estadounidenses en Polonia. Este es uno de los pilares, esta estrecha alianza militar polaco-estadounidense en el marco de la OTAN. Dinamarca registra un crecimiento récord de amenazas híbridas por parte de Rusia, informa Reuters citando el informe anual del Servicio de Seguridad e Inteligencia. En él también se afirma que la guerra de Rusia contra Ucrania tiene un impacto especial en la situación de seguridad. Mientras tanto, según informó el Servicio Alemán de Control del Tráfico Aéreo, Alemania está preparando planes para proteger su espacio aéreo. Cristina Dombrovska nos contará más detalles. Moscú podría intensificar los ataques híbridos contra los estados. Miembros de la OTAN, informa Reuters citando el pronóstico de la inteligencia danesa. Según la evaluación del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca, los países que representan la mayor amenaza para la seguridad de la alianza son Rusia y China. Las grandes potencias del mundo cada vez más anteponen sus propios intereses y utilizan la fuerza para alcanzar sus objetivos. Al mismo tiempo, ha surgido incertidumbre respecto al papel de Estados Unidos como garante de la seguridad europea. Esto aumentará la disposición de Rusia a intensificar sus ataques híbridos contra la OTAN. De la publicación de la agencia Reuters. Para contrarrestar las amenazas híbridas por parte de Rusia y Letonia, en 2026 se planea destinar más de 200 millones de euros al fortalecimiento de la defensa antiaérea y otros 50 millones al desarrollo de capacidades de drones. Así lo informó el ministro de Defensa del país, Andris Prutz. Él señaló que las tecnologías de detección acústica de drones y la integración de nuevos sistemas de vigilancia permitirán a las fuerzas de defensa responder de manera más eficaz a las amenazas potenciales, y también son pasos importantes para la creación del muro europeo de drones. Nuestra frontera exterior es también la frontera de la Unión Europea y de la OTAN y de ella. La seguridad es nuestra responsabilidad compartida. Por eso, a nivel europeo, abogo por aumentar la financiación de la defensa antiaérea y sus capacidades. De los drones, subrayando que esta es una de las tareas más importantes para Europa en los próximos años. Andris Sprutz, ministro de Defensa de Letonia, de una declaración en el sitio web del Ministerio de Defensa de Letonia. Mientras tanto, en Alemania se están desarrollando planes para la defensa del espacio aéreo, informó un representante del Servicio de Control del Tráfico Aéreo de Alemania. Según él, las aerolíneas y los aeropuertos todavía no se toman lo suficientemente en serio la posibilidad de un ataque al país o a los aliados de la OTAN. Actualmente estamos trabajando con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transporte en un catálogo de requisitos para estar preparados para la defensa. Las aerolíneas, los transportistas civiles y los aeropuertos están lejos de pensar que podríamos encontrarnos en una situación en la que se lleven a cabo acciones militares en el país. Eso es en lo que debemos trabajar, para que sepan exactamente qué sucede en caso de cierre del espacio aéreo. Arndt Schönemann, jefe del Servicio de Control del Tráfico Aéreo de Alemania, en un comentario. Euronews. Garantizar la seguridad del espacio aéreo en el flanco oriental de la OTAN es responsabilidad de la alianza, afirmó el viceministro de Defensa alemán Niels Schmidt. Durante una visita a Rumania, a principios de 2025 se enviaron al país 5 aviones Eurofighter de la Fuerza Aérea Alemana, como parte de la misión de policía aérea de la OTAN. Para nosotros como gobierno de Alemania, está absolutamente claro que la protección del flanco oriental es una responsabilidad de la OTAN en su conjunto y por lo tanto también de Alemania.
Por eso estamos aquí, por eso están aquí nuestras fuerzas aéreas. Apoyamos plenamente la amplia modernización de las Fuerzas Armadas rumanas. Somos plenamente conscientes de que los aliados europeos deben asumir una mayor responsabilidad dentro de la OTAN para abordar de manera más eficaz las amenazas a nuestra alianza. También estamos explorando nuevas formas de cooperación con nuestros socios alemanes en la modernización de la capacidad de defensa, el fortalecimiento de la disuasión y la defensa en el Mar Negro, así como el apoyo brindado a Ucrania y Moldavia. Las Fuerzas Armadas de Finlandia han adquirido nuevo equipo destinado a contrarrestar pequeños drones de reconocimiento, informa Reuters. Según la agencia, se trata de cientos de inhibidores y detectores portátiles de drones, así como de miras adicionales. Los militares planean encargar en 2026 una cantidad significativa de UAV de diferentes tipos, así como equipamiento adicional para contrarrestar drones. En la Unión Europea señalan que la presión sobre Rusia es insuficiente durante las discusiones sobre una posible solución pacífica en Ucrania. Así lo declaró la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. Según ella, existe el riesgo de que, con una presión débil, un acuerdo de paz pueda de hecho recompensar al agresor. Ella subrayó que el formato actual de las discusiones no crea incentivos suficientes para que Rusia ponga fin a la guerra en condiciones justas. Vemos acuerdos y discusiones entre Ucrania y Estados Unidos, así como entre Estados Unidos y Rusia. Lo que también vemos claramente es que nos está ejerciendo mucha presión sobre Rusia. No podemos encontrarnos en una situación en la que un acuerdo de paz de hecho recompense la agresión, porque entonces surgirán más casos similares. La UE ha presentado una serie de condiciones que para ella son líneas rojas. Me refiero al respeto por la integridad territorial y la soberanía del pueblo ucraniano, así como al regreso de los niños ucranianos. Y todos estos puntos los tenemos. Considero importante que sigamos planteando estas cuestiones cuando se trata de ejercer presión sobre Rusia. Putin intenta presentar la economía rusa como capaz de sostener una guerra prolongada contra Ucrania. Él quiere convencer a Occidente de que la victoria de Rusia es inevitable, explican los analistas del Instituto Americano para el Estudio de la Guerra. El Kremlin se burla de la diplomacia y aumenta los ataques contra Ucrania, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero, según ella, la UE tiene los medios y la voluntad para aumentar la presión sobre la Federación Rusa y obligarla a comenzar negociaciones reales sobre la paz. El tema lo continuará Yulia Agranovskaya. Putin espera no una guerra menor, sino una mayor, escribe Sky News. Las declaraciones de Moscú sobre su deseo de una solución pacífica no corresponden a las acciones reales del agresor. El ejército ruso no solo no ha dejado de bombardear ciudades pacíficas de Ucrania, sino que, por el contrario, ha intensificado los ataques terroristas contra la infraestructura civil y crítica del país. Rusia plantea condiciones imposibles de cumplir para poner fin a la guerra, precisamente porque está interesada en que continúe, explican los analistas. Sin embargo, el objetivo del Kremlin no es solo ganar tiempo, sino también intentar convencer a Estados Unidos de que el aumento de la presión de las sanciones no tendrá el efecto esperado en la economía rusa y que no obligará a Putin a hacer concesiones para poner fin a la guerra contra Ucrania. Putin intenta presentar la economía rusa como capaz de sostener una guerra prolongada contra Ucrania, lo que probablemente refuerza la continua guerra cognitiva rusa, afirmando falsamente que la victoria de Rusia es inevitable. Parece que el Kremlin intenta vincular sus declaraciones sobre la economía rusa con una narrativa compleja sobre la supuesta inevitabilidad de la victoria de Rusia en el campo de batalla. Ambas narrativas están dirigidas a forzar a Occidente y a Ucrania a capitular ante las exigencias de Rusia por miedo a operaciones militares rusas intensificadas y prolongadas en el futuro, según el informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Cuanto más tiempo Putin continúe la guerra contra Ucrania, mayores serán los costos para Rusia, opina la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La Unión Europea no tiene intención de reducir la presión de las sanciones sobre Moscú. Al contrario, desde el inicio de la invasión a gran escala del ejército ruso en Ucrania, Bruselas ha adoptado 19 paquetes de sanciones contra el agresor y está trabajando en el 20º.
Esta nueva era, la geoeconomía va de la mano con la geopolítica. Sabemos el impacto doloroso que nuestras sanciones tienen sobre la economía militar de Rusia. Junto con nuestros aliados, Europa tiene la capacidad y la voluntad de aumentar la presión sobre Rusia, obligándola a sentarse a la mesa de negociaciones. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el sitio web de la Comisión Europea,